Teleamazonas presenta 24 horas con Gisela Bayona y Jorge Loaiza. Tenemos una hermosa imagen de la laguna del Quilotoa, ubicada a 66 kilómetros al sur de La Tacunga, en la parroquia de Zumbagua. Forma parte de la Reserva Ecológica Los Silinizas y es considerada una de las 15 lagunas de origen volcánico más hermosas del mundo entero. La popularidad del Quilotoa se debe a la belleza de sus parajes y el espectáculo de las aguas calmas. Los visitantes pueden realizar turismo de aventura. Con esta imagen iniciamos el noticiero de la comunidad. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Imágenes espantosas de varios camales clandestinos deja un operativo policial que clausuró varios de estos lugares donde se faenaba ganado sin ningún control higiénico en la provincia de Manabí. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gigi? Amigos televidentes, la empresa Metro de Quito fue allanada por la Fiscalía debido al caso de corrupción Odebrecht. La computadora del gerente de la empresa fue incautada en la diligencia. Y justamente estaremos en vivo con nuestra compañera Helen Quiñones desde uno de los puntos donde se construye la obra del Metro de Quito para conocer cuál es la situación en los frentes de trabajo de la compañía tras el allanamiento a las oficinas de la gerencia de la empresa. Helen, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué tal, Gigi, Jorge, amigos televidentes? Pues te cuento, en este frente de trabajo aquí en el sector de La Pradera, en la calle Eloy Alfaro y 10 de agosto, pues continúan los trabajos. Según las autoridades y representantes de la construcción del Metro de Quito, aseguran que no tienen ninguna disposición de frenar la obra. Y es más, para hoy se tiene previsto un cierre de vía aquí en este sector, desde la Eloy Alfaro hasta la avenida Alemania. Todos los detalles se los cuento en unos minutos. Bueno, empezamos el detalle de la información. Le contamos que en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción de Odebrecht en Ecuador, la Fiscalía allanó la tarde de este miércoles las oficinas de la gerencia de la empresa Metro de Quito. Tras la diligencia se confirmó la incautación de la computadora del gerente de la empresa, Mauricio Anderson. A través de esta diligencia, la Fiscalía recaba información que le permita establecer responsabilidades dentro de uno de los casos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht en Ecuador. ¿Cuál es la oficina? ¿Se ha ido a la sala de sesiones o la oficina? La Fiscalía ingresó a 3 oficinas de la empresa Metro de Quito con el propósito de obtener la computadora asignada al gerente general de la empresa, Mauricio Anderson. Buscan información de los correos electrónicos y fue él mismo quien les entregó. Solamente se ha llevado mi computadora, nos han requerido información, se la estamos proporcionando como ustedes acaban de ver. Son los correos institucionales, están todo aquello que está relacionado con la operación propia de la empresa Metro de Quito, la cosa que se tiene en el día a día. Con el apoyo de miembros de criminalística y la policía judicial se hizo una revisión pormenorizada de cada una de las oficinas allanadas. El departamento jurídico, administrativo y la gerencia general. La fiscal a cargo del allanamiento aclara que este es uno de varios casos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht en nuestro país. Se investiga el presunto delito de delincuencia organizada. La indagación se mantiene en reserva, sin embargo, la fiscal Tania Moreno informó que se trata del caso Odebrecht, denunciado por la asambleísta de Alianza País, María José Carrión. Dentro de lo que es la investigación, Metro Quito Odebrecht, así está puesto en virtud de los hechos que denunció la asambleísta. Y lo único que puedo indicar es que efectivamente lo que se ha incautado son equipos electrónicos. En esta diligencia no se solicitó otro tipo de información ni documentos físicos, únicamente la computadora del gerente general. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y minutos después de este allanamiento, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ofreció una rueda de prensa. En esta rueda de prensa anunció que colaborará con las investigaciones de la Fiscalía. Estamos listos a seguir colaborando, y digo seguir colaborando porque lo venimos haciendo desde el mes de enero, cuando se inició esta investigación. Y lo seguiremos haciendo en cuanto a cualquier diligencia o requerimiento de información que se realice. Es importante recordarle a los quiteños y a los ecuatorianos que el proceso de licitación
para la contratación de la fase 2 del proyecto Metro de Quito se inició durante la anterior administración municipal y culminó durante la nuestra. Y durante todo el proceso ha contado con la permanente vigilancia y control de 4 organismos multilaterales. Y justamente en este momento nos enlazamos con nuestra compañera Helen Quiñones, que está en una de las estaciones, precisamente en la estación La Pradera, donde se construye el Metro de Quito, para darnos los detalles sobre qué sucede, cómo está la obra luego de este allanamiento en la gerencia de la empresa Metro Quito. Helen, buenos días, danos los detalles, por favor. Parece que hemos tenido un problema en la calle Eloy Alfaro. Hola. Ahí te tenemos de vuelta, tuvimos un inconveniente. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, te cuento que precisamente aquí en este sector ubicado en la Eloy Alfaro y entre 10 de agosto hasta el sector de la avenida Alemania, pues los trabajos continúan en este sector, como les mostramos en este momento. En este frente, aquí donde se construirá la estación La Pradera para el Metro de Quito, los trabajos continúan. Pero a esta hora de la mañana está con nosotros José Gijarro, el gerente de obra civil del Metro de Quito. Buenos días, coméntenos, ¿tienen alguna disposición de frenar la obra luego de los allanamientos que se realizaron ayer a las oficinas del Metro de Quito? No, en absoluto. Nosotros seguimos con absoluta normalidad. Esos son temas ajenos a la ejecución de la obra. ¿No se ha anunciado absolutamente nada, algún cambio, algún detalle, alguna paralización? En absoluto. De hecho, esta noche a las 10 de la noche cortamos este tramo de la Eloy Alfaro para empezar con la construcción de la estación de La Pradera. ¿Le podemos decir a la ciudadanía que hay que estar tranquilo en ese tema? Eso espero. Yo trabajo aquí, eso espero. Bueno, entonces coméntanos un poco acerca precisamente de los trabajos que se realizan aquí. Sabemos que aquí se está construyendo la estación La Pradera para el Metro de Quito. Exacto. Una vez que se ejecute este corte, empezaremos con la ejecución de las plataformas de trabajo para las máquinas que construirán las estructuras que componen la estación de La Pradera. La Eloy Alfaro es una vía bastante transitada. ¿Es necesario cerrar este tramo que ustedes han anunciado? Sí, porque justo debajo de este tramo que cerramos se ubica la estación, se ubicará la futura estación de La Pradera. Entonces resulta imprescindible el corte de este tramo de la avenida. Cuando ya termine eso, cuando ya tengamos el metro, ¿qué pasará aquí? ¿Será una estación? ¿Cuántas estaciones o cuántos ingresos tendrá la ciudadanía por ese sector? Creo recordar que tenía 5 accesos a esta estación, ¿vale? En ambas aceras de la Eloy Alfaro. Y será una estación exactamente igual que las que ya estáis visitando. Tendrá entre 115 y 150 metros de largo, aproximadamente 30 y tantos metros de ancho, todo el ancho de esta avenida. De hecho, las paredes de la estación van más o menos desde el borde de esta acera al borde de la otra. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si los ciudadanos ya conocen de este cierre. Señor, buenos días. Una preguntita, estamos en vivo. ¿Cuál es su nombre? Luis Vallejo. Luis, ¿sabía usted que este tramo del Eloy Alfaro se cerrará hoy? Sí. ¿Sí conoce? Ajá. Sí. ¿Ya sabe cuáles son las vías alternas? No, solo por la 10 de agosto no. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Pues ya escuchamos ahí un usuario, si está muy bien informado y conoce que desde hoy se realizará este cierre. Pues precisamente para conocer cuáles son las vías alternas que usted debe tomar por si usted utilizaba esta vía, esta hora de la mañana está con nosotros Julio Puga. Buenos días. ¿Cuáles son las vías o el operativo que ustedes tienen precisamente para enfrentar este cierre en este sector? Bueno, buenos días. Hoy 10 de la noche está informados, la Eloy Alfaro se cierra en el sentido oriente-occidente, occidente-oriente, desde el tramo comprendido desde la calle Berlín a la Alemania. Por lo tanto, pues la 9 de octubre en su sentido longitudinal también se suspende por trabajos de la Eloy Alfaro. Cambia el sentido de circulación de la Mariana Costa, de la calle Alemania, para darle continuidad a la 9 de octubre. El transporte público va a ser desviado por estas rutas. El transporte público que venían longitudinalmente hacia La Acuña para salir de agosto va a salir por la Orellana a la 10 de agosto. Importante también saber que las personas que utilizaban este eje longitudinal tendrán que usar la avenida Orellana, la Mariana de Jesús. Por ejemplo, la Eloy Alfaro, se podría decir, termina hacia a este puente que está en este lugar. ¿Estará cerrado? ¿No se utilizará? Claro, la Eloy Alfaro estará cerrado desde la calle Alemania, no podrán acceder al sentido occidental, y desde la calle Berlín no podrán acceder al sentido oriental. Estará cerrado entonces. Podrán llegar a la gasolinera Neta y podrán llegar como referencia hasta la clínica Pautero. Por lo tanto, todo el tramo comprendido entre estas dos vías sobre el Eloy Alfaro, en los dos sentidos de circulación, va a estar cerrado. Importante, si van a ir de occidente a oriente, tenemos la Mariana de Jesús, tenemos la misma avenida Orellana, que
permitirá dar flujo a los vehículos que iban en estos sentidos de circulación. El eje longitudinal a 9 de octubre también se suspende, por eso informábamos que la Mariana Costa cambia el sentido de circulación. Lo mismo sucede con Alemania, que podrán permitir absorber la carga a la 9 de octubre y continuar. Quizás antes de realizar estos cierres, ustedes están en las vías informándole a la ciudadanía. Por ejemplo, hoy es el cierre a partir de las 10 de la noche. Sabemos que se informa a través de los medios de comunicación, en redes sociales, pero además de esto se hace una información al ciudadano para que sepa. Sí, hemos ido puerta a puerta, hemos abarcado prácticamente todo el entorno que se encuentra alrededor del cierre del Eloy Alfaro. Hemos estado en el Colegio Dilo. Por ejemplo, aquí tenemos una institución, Correos del Ecuador. Correos del Ecuador, ellos podrán acceder a pie, no se va a cerrar, si bien es cierto, el paso de vehículos, pero ellos podrán acceder a pie, peatonalmente. Tenemos algunos negocios también. Clínicas, Clínica Pauster, consultorios médicos, negocios, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, todos han sido socializados, se les ha informado debidamente que el cierre comienza el día de hoy, 10 de la noche, y durará por 12 meses, y se les ha dado también las vías alternas. ¿Cuántos oficiales tendrán ustedes aquí para este cierre? Solo para el cierre están comprendidos 33 agentes, pero el entorno, tanto Orellana, Amazonas, Mariana y Jesús, comprenden mucho más agentes, habrán casi 280 agentes en territorio, en los alrededores. Solo para el cierre, repito, son 33 agentes para evitar inconvenientes en los cierres. ¿Cuánto tiempo durará? Durarán 12 meses y durante los 12 meses estaremos con presencia de personal en vía, con direccionamiento, paneles, rótulos informativos, con todos los dispositivos que nos permita de alguna manera mejorar la movilidad para los usuarios de este. Muchísimas gracias. Vamos a preguntarle aquí a los usuarios. Estamos en este momento en rojo, que no se me vaya este carro. Señor, buenos días. Una preguntita. Estamos en vivo para el noticiero de la comunidad de 24 horas. ¿Conoce usted que desde hoy se cierra este tramo del Eloy Alfaro por la construcción del metro de Quito? Sí, buenos días. Sí tenemos conocimiento que van a cerrar desde la medianoche, pero no sabíamos a qué hora o qué día. ¿Sabe usted qué vía va a utilizar ahora? Tocaría buscar alternativas. ¿Por dónde se va a ir ahora? Tocaría buscar todas las 10 de agosto, Naciones Unidas, y evitar de andar por la Eloy Alfaro. ¿Sabía que es de 12 meses? Sí teníamos conocimiento. ¿Cuál es su nombre? Marco Libisaca. Gracias, señor, muy amable. Ya escuchamos, pues el señor también está informado, ya hay que irse preparando, conocer cuáles son las avenidas que ustedes deben de utilizar. Por ahora el tránsito por aquí, como lo podemos mostrar en este momento, es totalmente normal a esta hora de la mañana, pero sabemos que esta es una vía bastante utilizada de la capital, pues, y son algunos frentes que ya tiene la construcción del metro de Quito, y por ello también hay que estar informados. Les reiteramos, a partir de hoy, 10 de la noche, se cierra un tramo de la Eloy Alfaro, desde la 10 de agosto hasta la avenida Alemania. Así que atentos. Esa es la información. Helen, muchísimas gracias por tu reporte, y justamente pues confirmamos, entonces, como nos dijo Helen, los trabajos en los frentes, en las estaciones del metro de Quito continúan perfectamente normal, luego del allanamiento a la gerencia de la empresa, a la oficina de la gerencia de la empresa por el caso Odebrecht por parte de la Fiscalía. Se sigue construyendo el metro de Quito en la capital con total normalidad. Hay algunos cierres, como ya lo dijo Helen, en el Eloy Alfaro a la altura de la 10 de agosto, así que tome precauciones. Jorge, tú tienes más noticias. Así es, según información del SRI, 13 empresas de papel habrían sido utilizadas por Odebrecht para realizar operaciones ficticias por más de $500 000. Las irregularidades fueron detectadas en las declaraciones de impuestos a la renta entre 2014 y 2015. Tras un control efectuado en 2016, el Servicio de Rentas Internas determinó que Odebrecht utilizó 3 empresas consideradas fantasmas en sus declaraciones de impuestos. De tal forma, la transnacional brasileña habría presentado compras por más de $500 000 a las empresas Transpiace, Serviciconti, de la cual no hay registro de direcciones, y Ferretonal. Esta última empresa, supuestamente dedicada al comercio de artículos de ferretería, se sitúa, según la Superintendencia de Compañías, en la dirección en la que se ubica este inmueble al norte de Guayaquil. Al momento de nuestra visita se encontraba deshabitado, pero vecinos del sector, que prefieren no salir en cámara, sostienen que este es un domicilio familiar y que aquí no funciona ninguna empresa. Lo mismo pasa con la dirección donde supuestamente funciona la empresa Transpiace en Durán. El dueño de este inmueble nos dice que aquí no existe ni ha existido ninguna compañía.
Frente a estas operaciones, según el SRI, Odebrecht tuvo que realizar declaraciones sustitutivas del impuesto al valor agregado por $9.000 y de impuesto a la renta por $211.000. Ahora esta información es parte de las investigaciones de Fiscalía en el caso Odebrecht, cuyo avance, afirma el fiscal Carlos Vaca Mancheno, se dará a conocer este viernes a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional, donde irá a comparecer. Ahí asegura dirá solamente lo que se pueda decir. Nosotros, por una reserva legal, no podemos tampoco mencionar evidencias que están establecidas dentro de los expedientes. Entonces yo solicitaría que sea una audiencia pública y el día viernes estaré y responderé las inquietudes de la Asamblea Nacional sobre el tema. La mañana de este miércoles, la transnacional Odebrecht publicó un comunicado donde reafirma su intención de colaborar con la justicia ecuatoriana. En el documento apunta, la empresa pide disculpas a la sociedad ecuatoriana por este grave error, del cual se arrepiente profundamente, y agradece la oportunidad de seguir colaborando con las autoridades de justicia en la lucha contra la corrupción. Las empresas del grupo Odebrecht separaron de sus operaciones en Ecuador a todas las personas que incurrieron en actos ilícitos. El comunicado, donde también se señala que la empresa ha emprendido una profunda reestructuración corporativa y de cero tolerancia a las prácticas ilícitas, fue publicado en su página web y pautado en algunos medios impresos nacionales. Carlos Acoto, 24 horas. Y a menos de un mes de gobierno, el vicepresidente Jorge Glass recoge los temores del expresidente Rafael Correa acerca de un supuesto plan desestabilizador. Glass advierte que está en marcha un golpe de Estado en Ecuador e insiste en que el caso Odebrecht no lo toca. En entrevista con Diego Oquendo en Radio Visión en Quito, el vicepresidente Jorge Glass reconoce una responsabilidad política al haber confiado en uno de los ahora prófugos de la justicia del caso Petroecuador. Se refirió a Carlos Pareja Yanuseli, involucrado en el mayor escándalo de corrupción de la historia de la estatal petrolera. Yo le acepto una responsabilidad política en la designación. Caso, Carlos Pareja Yanuseli, como es conocido ahora como Capaya, porque era un equipo de trabajo en el que yo confié, pero los... ¿Usted confiaba en Capaya? Yo, por supuesto, pues. No obstante, a Glass se lo ha relacionado también con el escándalo de Odebrecht, la empresa a cargo de megaconstrucciones en nuestro país. Proyectos que han estado liderados por Glass. Es un caso que involucra a 12 países, Diego, 12 países, de una empresa corrupta y corruptora que a mi criterio tiene que volverse a ir del país. Esa es mi opinión. Tiene que largarse Odebrecht del Ecuador. Él dice que la corrupción de Odebrecht no lo salpica. No, mis manos están limpias. No, y yo le acabo... Nunca se dio ninguna tentación. No, yo no he recibido $1 de nadie. Su vinculación con los mayores escándalos de corrupción que se hayan conocido en Ecuador la interpreta como un ataque sistemático. Y es allí que recoge los temores del expresidente Correa. Aquí está en marcha un proceso de golpe de Estado, Diego. Parecido a lo que ocurrió en Brasil. El golpe blando que dicen ustedes. Es un golpe de Estado en marcha y yo no soy paranoico. Ya. Entonces, y comenzarán a atacar a colaboradores cercanos. Acudirá al legislativo y dice estar dispuesto a responder todas las preguntas que le hagan en su afán de desmarcarse de todas las vinculaciones que lo señalan como responsable político de los casos de corrupción que han sido judicializados. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y precisamente la Asamblea aún tiene que decidir la fecha para que el vicepresidente Glass comparezca ante la Comisión de Fiscalización. Mientras que la oposición insiste en un juicio político que permita señalar su participación en los sectores estratégicos vinculados con el escándalo de Odebrecht. Jorge Glass hablará de Odebrecht en la Asamblea Nacional, aunque no por solicitud del legislativo, sino por decisión propia. Ayer les informó a los asambleístas de la bancada oficialista. Según los legisladores, él hablará de su gestión durante los últimos años. Él viene a defender 10 años de la revolución y toda la transformación sustancial que ha tenido la revolución ciudadana en el país. Y será en esta Asamblea, en la Comisión de Fiscalización y en el marco de investigación, que se esclarecerá la participación de actores fundamentales de este proceso, como es la figura de Jorge Glass. La Comisión de Fiscalización tiene una mayoría gobiernista, entonces va a ser eso una conversación entre amigos. Si él no va al Pleno, debería ir a la Comisión de Participación. Pero para la oposición, Glass deberá responder sobre los contratos con la empresa brasileña. Tiene que responder por el manejo político de los sectores estratégicos. Cuando se inicie eventualmente un juicio político, allí tendrá que responder por acusaciones muy concretas
de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito. Por lo que insisten en el juicio político por estar al frente de los sectores estratégicos, dicen que tienen pruebas de su participación. Estamos obligados a presentar las pruebas y lo vamos a hacer. Bajo su responsabilidad estaba vigilar procesos, políticas, incluso proyectos y acciones concretas en el campo energético. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización aún debe poner fecha a esta comparecencia, aunque para el oficialismo no hay pruebas que involucren al vicepresidente. Él no puede estar en todas partes. Habían funcionarios que estaban al frente de las empresas públicas, al frente de los ministerios, firmaron contratos. Las comparecencias empiezan este viernes con el fiscal Carlos Vaca Mancheno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El fiscal general Carlos Vaca pide cordura y madurez en el manejo de informaciones reservadas vinculadas con las investigaciones de la Fiscalía. Esto lo dijo a propósito de la filtración de una supuesta orden de detención contra el exministro de Transporte, Walter Solís. El momento en el que se hace un pedido de una orden de detención para investigaciones, que no es una orden de prisión, que no tiene relación con el tema de Odebrecht, y esa orden se hace pública por los medios de comunicación, se pierde el efecto jurídico que tiene la orden de detención. Lo que se está causando es una grave afectación a la investigación de Odebrecht, sobre la que no tiene vinculación el tema, y se está causando una grave afectación también a una persona que goza de presunción de inocencia. Yo he dispuesto que se inicie una investigación penal para establecer de dónde se filtró esa información y quiénes son los responsables de esa información. La Comisión de Justicia de la Asamblea continúa el análisis de las reformas al Código de la Niñez. La ministra de Justicia compareció y sostuvo que no está de acuerdo con la tenencia compartida ni con la justificación de gastos de pensiones. La ministra de Justicia no está de acuerdo con algunos artículos de las reformas al Código de la Niñez, lo dijo ante la Comisión de Justicia, sobre todo en el tema de tenencia compartida. Hay que evaluar experiencias en otros países, pero también evaluar si es que acaso hay una necesidad de emprender en esas reformas, porque por muy excepcionales que resulten los casos, son eso, excepciones. El articulado fue remitido cuando Rafael Correa aún era presidente de la República y dice que la tenencia compartida la puede determinar un juez en caso de que sea necesario. Con una forma de ver donde aquel progenitor que no tiene la tenencia no se lo considere como un visitante, sino que participe activamente. Además, Alvarado sostuvo que no se debería justificar el dinero de la pensión alimenticia, pues según las cifras que presentó, más del 30% de las pensiones son de $100 y un 80% menores a $300. Apenas menos de medio punto de las pensiones están entre $1,000 y $7,000. Ese argumento de que las mujeres hacen negocio y se enriquecen y se vuelven millonarias por las pensiones que deben ser llevadas para sus hijos, eso no existe. Algunas mujeres como Joana proponen que para evitar los excesos se deba poner nuevas reglas, sobre todo para quienes reciben pensiones de más de $3,000. Allí deberían crearse figuras como fideicomisos o fondos de administración que pues de alguna manera aseguren el bienestar de los niños a largo plazo. Sobre el apremio parcial, la ministra está de acuerdo porque así dice, se puede asegurar el pago de las pensiones. Aquí el tema no va a ser mucho el concepto legal, sino la practicidad del tema. ¿Cómo va a ser el manejo que va a tener el sistema penitenciario? Según las cifras del Consejo de la Judicatura, el monto que se maneja en el país por pensiones alimenticias en lo que va del año supera los $163 millones y además son más de 756,000 los niños que reciben una pensión en el país. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La eliminación del contrato a plazo fijo por horas y la tercerización fueron algunos de los cambios impulsados por el anterior gobierno. Según expertos, estas modificaciones al Código del Trabajo aumentaron el desempleo en el país. Fueron cambios que iniciaron con el gobierno anterior. Desde la constituyente se impulsaron reformas laborales, asegurando así mejores días tanto para el empleador como para el trabajador. Se eliminó entonces la tercerización, el contrato por horas, el colectivo en el sector público, entre otros. Al recordar los cambios, este experto en temas laborales hace un balance. La contratación hoy se la ha endurecido. Por ejemplo, no hay el contrato por tiempo determinado a plazo fijo de 1 año. No existe el contrato por prueba. Se la ha dejado como una cláusula en contratos indefinidos o de estable. Cruz recuerda que solo en la eliminación del contrato a plazo fijo se quitaron más de 120,000 plazas de trabajo, cifra que el mismo gobierno de entonces reconoció. Si flexibilizamos,
tendríamos que entonces reforzar, sin vulnerar derechos, pero sí controlando y fiscalizando a las empresas públicas y privadas. A marzo del 2017 el desempleo se situó en 4.4%, es decir, 355.414 personas, y el subempleo, trabajador que no recibe un salario básico ni trabaja 40 horas, aunque tiene ese deseo y disponibilidad, se registró en un 21.4%, es decir, 1.726.030 personas sobreviven de esta forma. Este representante de los trabajadores concuerda en que los cambios son necesarios y urgentes. Hoy no vemos trabajadores, tanto públicos como privados, que tengan contratos por más de un año. Son contratos de cada 6 meses, renovación o simplemente cambian de trabajadores. Los trabajadores esperan reunirse con el presidente Lenín Moreno. Joana Ramos, 24 horas. 8 de la mañana en punto. 3 camales clandestinos fueron clausurados cerca de Crucita, en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Las faenas de ganado porcino se realizaban en plena calle. Indudablemente, los establecimientos no estaban autorizados para esta actividad. Lo que todos sabían aquí en Limón, cerca de Crucita, fue intervenido por la policía con orden judicial. Entre las 2 y 4 de la mañana, según las investigaciones, a diario se faenaba fuera y dentro de varias casas. Sitios en los que era evidente la falta de higiene. Este es el predio del área donde están faenándolos. Aquí están machachos que están vivos. Acá al lado continuamente viven los hijitos del señor. En la parte posterior tenemos los frigoríficos. Básicamente no prestan las garantías ni la seguridad de la sanidad. 3 camales clandestinos fueron clausurados. La policía investigó las denuncias de la comunidad e intervino en coordinación con la Fiscalía y la Judicatura. La carne de porcino fue decomisada y destruida. 2 personas fueron detenidas. Se prepara acciones penales en su contra por afectación al medio ambiente. Nelson Carrera, 24 horas. Un cantero murió al caer sobre una roca durante su jornada laboral. El hombre de 55 años resbaló y golpeó su cabeza contra el peñasco. Este fatal accidente ocurrió en una mina de Tulcán. Se trata de la segunda víctima fatal en menos de un mes que se registra en las canteras de Tulcán, pese a contar con las protecciones necesarias. Se les ha dado cursos de explosivos, de trabajo, riesgo, para que asimismo no tengan mucho peligro, pero los peligros existen. En este caso se trata de un cantero de 55 años que resbaló accidentalmente y cayó sobre una roca impactando su cabeza. La altura no fue de gran consideración, de aproximadamente 6 metros, pero cayó tan pesadamente y de parte de las extremidades superiores que le causaron la muerte accidental. Los compañeros de estas duras y sacrificadas jornadas quebrando piedra fueron testigos del lamentable accidente. Botando esa piedrita que está donde está la herramienta, botando esa piedrita y parece que se va con todo piedra lo que hace la fuerza, porque estaba solo. La emergencia fue reportada al ECU 911, pero nada lograron hacer los organismos de socorro para salvarle la vida. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Un gimnasio, un salón de juegos y hasta una mini enfermería había en el buque en el que se decomisó el mayor cargamento de cocaína en el Ecuador. Un equipo de 24 horas tuvo acceso a esta embarcación de droga. Conozca lo que está dispuesto a movilizar el mundo del narcotráfico. Ya está que cualquiera sabe por qué está ese barco. Y ya no se mueve ese barco. Ya. El que está aquí en esta dirección, aquí. ¿El barco de la droga? Sí. En Libertad todos lo saben. Ese es el barco de la droga. Recién primera vez por aquí que se ve estos casos aquí. De lejos no parece tan grande como nos contaron, pero es cuestión de acercarnos para entender la magnitud de lo que tenemos enfrente. Son 45 metros los que debemos subir a través de esta escalera. Arriba nos reciben las 4 personas que custodian el enorme buque. Son 2 policías del GIR y 2 de la Unidad de Inteligencia de Antinarcóticos, quienes llevan ya casi un mes viviendo sin electricidad, aquí, sin pisar tierra. Lo primero que quieren mostrarnos es esto, las escotillas. Y es que aquí justamente debajo del agua fue donde encontraron las 5 toneladas de droga que pretendían enviar hasta España. Las hallaron luego de 12 horas de inspección. Ya entenderán ustedes por qué el rastreo les tomó tanto tiempo. Hoy, además de sorprendernos con los escondites que usan,
Queremos entender lo que está dispuesto a movilizar el mundo del narcotráfico. Imagínense el edificio más alto del país colocado de forma horizontal. Bien, esta embarcación es más larga que eso. Comenzamos a subir escaleras. Este era el camarote del capitán. No solo tiene su dormitorio, también hay una especie de sala. Vemos en este mismo piso otros 4 camarotes más. Abajo hay 10 habitaciones más pequeñas y en otro piso otras 10. En total contamos más de 20 camarotes. También vemos la cocina industrial, donde según los agentes había comida para un viaje de meses. Nos muestran también el gran refrigerador, la enfermería, un cuarto de juegos y en el mismo piso un gimnasio. Esta habitación es el cuarto de máquinas. Está compuesta por 3 generadores y esto que ustedes están viendo es el motor principal que hacía que funcione este buque. Para que ustedes tengan una idea de la magnitud de la embarcación, solo el cuarto de máquinas consta de 4 pisos. Y es que en este barco se hayan detenido a 20 personas no es casualidad. Cada uno de ellos era fundamental para poder mover el buque. Esto también nos lleva a pensar en cuánto tiempo les habrá tomado a la organización delictiva. Encontrar a un capitán, maquinistas, mecánicos, oficiales, al cocinero y a los otros miembros de la tripulación. Entre los detenidos hay 7 panameños, 5 colombianos, 2 peruanos, 2 cubanos, un sirio, un hondureño, un español y un venezolano. Podríamos revisar también el costo del combustible que necesita esta embarcación para movilizarse. La tripulación compró 400 toneladas de diésel en Ecuador y pagaron 200.000 euros. Y esto solo para el viaje de regreso a Panamá y posiblemente también para llegar a España. Será Inmobiliar quien se encargará de la embarcación. Mientras eso pasa, el paisaje de playa de Don Jero seguirá acompañado por un buque distinto a los demás. Dayana Monroy, 24 horas. Volvemos a la capital, donde vivir o tener un negocio en los alrededores del parque de Cotocollao se ha convertido en un verdadero riesgo. Los moradores alertan de la delincuencia y también del consumo de drogas en el sector, por lo que piden mayor participación de la policía. Si usted llega al parque de Cotocollao a cualquier hora, no se sorprenda que una persona en estado etílico esté lanzando palabras gruesas al aire libre. O constatar que están durmiendo en pleno parque o reunidos en un lugar de este. La policía simplemente está alerta o recibe una denuncia al paso. En este ambiente los vecinos del parque trabajan. Acá 1,5 cuadras venden ese trago puntas. Entonces desde aquí toman de lunes a lunes, no descansan ni un segundo. El riesgo puede presentarse en cualquier momento, nos dice doña Rocío, dueña de esta bodega. Entraron aquí 2, bueno, eran 5. A las personas que me ayudan a mí, les cogieron, les apuntaron con un arma, les llevaron a la bodega, les manataron y exigían que se les dé la clave de la caja de seguridad. Como no sabían, le pegaron y con malas palabras y todo. Y pues a la final se fueron llevando, destruyendo el mueble donde estaba la caja, se fueron llevando toda la caja. Llevaron licores y cosas. Este ambiente de inseguridad, dicen los vecinos, viene desde hace unos 3 meses. Tuvieron que poner cámaras de video en la parte exterior e interior de los negocios. Crearon un chat comunitario que les tiene comunicados con la policía, pero nada les tranquiliza. Entran gente inesperada, o sea, a amenazarnos, a pedirnos dinero, a querernos robar. Doña Blanca nos dice qué es lo que tienen que pasar a diario. Chutica, aquí, mi señor, estamos inseguros porque a cada paso son la flota de borrachos y ellos mismos pasan robando. Otro de los males que ronda en este sector norte de Quito es la droga. Hay gente aquí que se sienta camufladita, vienen con unas como cajitas con funditas blancas, se le rodean y termina rapidito la venta. Un cuartel de policía está en el parque, pero los vecinos quieren un punto seguro en el mismo parque, con policías permanentes. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.
En otro tema le contamos que solo los taxistas rezagados de procesos de regularización anteriores y aquellos que ya están en esta actividad por años y pueden probarlo, van a obtener el permiso de operación para sus unidades. Según la Secretaría de Movilidad, no se aumentará una nueva flota de taxis para llegar a los 8.963 que se necesitan. Sergio Andrade, presidente de una compañía de taxis convencionales no regularizada que opera por más de 20 años en la capital, llegó al municipio de Quito para enterarse de los detalles del proceso que se avecina. Está desde el 79, pero no hemos salido. El taxista informal centra sus esperanzas en este nuevo proceso porque asegura, por varios años han intentado obtener la regularización, pero hasta ahora nada. Nosotros necesitamos la regularización de los 25, estamos ahí trabajando como que fuéramos delincuentes. Trabajamos a veces horitas, a veces de noche, a veces por el miedo que nos lleve la policía. Y precisamente la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano de Quito aprobó hoy el informe para que pase al Consejo y luego pueda ser aprobado. Es un número de taxis que debería ser regularizado cuando no se ha hecho una reingeniería del transporte público. Es decir, si es que tuviéramos un servicio de transporte público eficiente, de calidad, tal vez no sería necesario que la oferta de taxis aumente tanto. Según este estudio, en la capital, 29.347 vehículos brindan servicio de taxi en todo el distrito metropolitano de Quito, de los cuales 16.024 lo hacen con permiso de operación y alrededor de 13.000 lo hacen de forma ilegal. Según Darío Tapia, secretario de Movilidad, estos 8.963 nuevos permisos no se convertirán en una nueva flota de taxis y que los que participarán para obtener el permiso de circulación como taxis, en su gran mayoría son aquellos rezagados de otros procesos y también quienes forman parte de una base de datos. Flota existente, sino que no ha estado regularizada. Estas unidades regularizadas operarán según la necesidad de la población y respecto a zonas. Más o menos 225.000 viajes en taxi al día. El Quiteño en general cuente y disponga con taxis en tiempos adecuados. La media de espera es de 6.27 minutos, comparativamente con Reino Unido, con Inglaterra, que es de 1 minuto, es bastante grande. En 2011 fue el último proceso de regularización que se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito, donde 5.000 vehículos obtuvieron sus permisos de operación de 19.000 que estaban inscritos. Helen Quiñones, 24 horas. Bueno, y ahora vamos con un caso lamentable. Bruno es un perro de raza pitbull que fue atacado por un hombre a machetazos. Se recupera tras ser rescatado el pasado viernes. Según los vecinos del sector, el perrito rondaba la zona en busca de comida. De hecho, fue por comerse el alimento de unos chanchos que fue agredido de forma brutal. 14 heridas en su cara, lomo y patas tiene Bruno, un perro de raza pitbull negro que habría sido agredido por su dueño en el norte de Quito. Es impresionante llegar a este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias, solo porque se comió la comida de los chanchos. Fueron miembros de la Fundación Camino a Casa quienes rescataron a Bruno tras los machetazos que recibió el pasado viernes. Es un maltrato totalmente inhumano al pobre animal. Sí son heridas cortantes, sí, no es mordida. La gente cree que puede hacer lo que le da la gana y cree que son cosas. No son cosas, son animales, son seres vivos, son seres que sienten. Además, presentaron una denuncia formal en el juzgado de contravenciones en contra del presunto agresor del can, ya que el maltrato animal es una contravención tipificada en el Código Integral Penal en su artículo 249 y dice: la persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones o deterioro de la integridad física de un animal de compañía será sancionada con una pena de 50 a 100 horas de servicio comunitario. Si se causa la muerte del animal, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 7 días. Bruno está estable, pero continúa en recuperación en una clínica veterinaria en el norte de la urbe. Fernanda Ceballos, 24 horas. Cuatro integrantes de una familia ecuatoriana fueron atropellados en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Una mujer de 69 años falleció y un bebé de 2 años está hospitalizado. Es imposible para José contener las lágrimas al recordar que su esposa Zoila Singre, de 69 años, ya no está a su lado.
José, su esposa, su hija y su nieto de 2 años daban un paseo cuando una mujer chocó contra un vehículo estacionado y este golpeó a los 4 integrantes de la familia. Yo me doy cuenta, ya digo, ahí mi hija está en el suelo ya en la camilla para llevarlos a la ambulancia. Las marcas que José tiene en su rostro muestran lo fuerte del impacto. Su pequeño nieto aún continúa en el hospital. Todo esto, los ojos. Aquí le hicieron una cirugía, todo esto. Eso estaba partido desde aquí hasta acá. El accidente ocurrió en la ciudad de Peekskill, en el estado de Nueva York. La policía local, estatal y la fiscalía investigan lo sucedido. La conductora aún no ha sido detenida. Indications are that car was speeding. Todo indica que el carro iba a exceso de velocidad. Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad a la familia que ha recibido esta terrible noticia. Es sin duda un accidente que enluta a toda la comunidad. José y Zoila tenían 51 años de casados, tuvieron 7 hijos, 6 de ellos viven en los Estados Unidos, pero la primera hija de Zoila, que lleva su mismo nombre, vive en Cuenca. Ese es su deseo, que su hija, primera hija, esté aquí en Estados Unidos para decir el último adiós a la mamá. Con decenas de rosas, las preferidas de doña Zoila, sus familiares hicieron una misa en su nombre. El accidente ocurrió el pasado 27 de mayo, pero el sepelio se realizará el 17 de junio. Sus familiares decidieron esperar hasta que la hija de doña Zoila, que está en Ecuador, pueda venir acá a los Estados Unidos. Ella recibió una visa humanitaria y llegará este jueves, para el sábado darle el último adiós a su mamá. Desde Nueva York, Johanna Cañizares, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. La organización Aldeas Infantiles SOS Ecuador lanzó un estudio sobre el cuidado infantil alternativo para dar a conocer la situación de los niños, niñas y adolescentes en instituciones de acogimiento. El estudio se ha realizado en 72 países, incluido Ecuador. Su objetivo es prevenir la separación familiar innecesaria. En este estudio, realizado por especialistas de Ecuador y la Unión Europea, se recomienda evitar que el niño, niña y adolescentes maltratados no se los mantenga en hogares de acogida, sino reinsertarles a sus familias de una forma sistemática. La institucionalización es una medida necesaria, pero tiene que ser vista como un proceso temporal, cuando efectivamente los niños no pueden permanecer con sus familias y se necesita trabajar y fortalecer a las familias. Ecuador está entre 72 países seleccionados por la Unión Europea. Con los resultados viene el tipo de ayuda que necesita determinado país. Nos da la pauta o la posibilidad o insumos de bastante valor para poder desarrollar acciones para intentar desinstitucionalizar a niños y niñas con modalidades alternativas de cuidado. En Ecuador hay 2.500 niños, niñas y adolescentes que están en centros de acogida. Esta cifra de 2015, si bien es menor a los de los años anteriores, sigue siendo inadecuado que sigan viviendo fuera de sus hogares. El Estado ecuatoriano es el responsable directo, pero asume ciertas cosas. El principal problema que las personas que fueron entrevistadas, que los informantes que trabajan en los temas de institucionalización de niños encuentran es que faltan recursos y falta coordinación. En la presentación de los resultados del estudio de cuidado infantil y desinstitucionalización, se indicó que la investigación se basó en entrevistas a los afectados y evidencia empírica en los lugares de acogida. Nelson Carrera, 24 horas. 8 de la mañana con 38 minutos hasta el 31 de julio son las inscripciones para participar en el premio Prácticas Ejemplares que se realiza por segundo año consecutivo. Este concurso busca reconocer las prácticas eficientes, eficaces e innovadoras del sector público. Las inscripciones se realizan en la siguiente página web. Es justamente la página www.prácticasejemplaresecuador.com. Para este año son 6 las categorías en las que puede participar. Estas son igualdad de género, gestión de riesgos, protección del medio ambiente, educación, saneamiento y competitividad.
Las categorías están alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Mundo, porque queremos evidenciar también qué es lo que desde los territorios, desde la política pública se está haciendo para conseguir esos grandes objetivos. Y sobre todo a poder replicar aquellas prácticas que están teniendo buenos resultados, que están cambiando positivamente vidas. Le contamos que el Centro Materno Infantil y de Emergencias del IES Cuenca está listo para iniciar su operación de forma progresiva. Actualmente están equipados las diferentes áreas de este lugar. La inversión en la construcción y equipamiento de la unidad médica bordea los $6 millones. La obra civil está lista. Se trata del Centro Materno Infantil y Emergencias del IES, que está en Avenida Paseo de los Cañaris y Viracochabamba, en Cuenca. Este centro de salud prácticamente fue creado para dar una respuesta inminente y muy necesaria a la atención del nivel 1 de la población que ha estado asistiendo al Hospital José Carrasco, que es un hospital nivel 3. La unidad médica cuenta con sala de partos, área de recuperación, odontología, servicios de radiografía y ecografía, área de emergencia, consulta externa y más. Las áreas que vamos a tener para servicio: ginecología, obstetricia, medicina familiar, psicología, tenemos fisiatría también, tenemos odontología pediátrica para los niños y niños especiales también que llegarán a este centro. La aspiración es que a finales de este mes de forma progresiva se comience a atender en el centro. Actualmente se están equipando las diferentes áreas. Esto va a venir a descongestionar un 40% de las atenciones que tiene el Hospital José Carrasco Arteaga. La inversión de este moderno centro médico bordea los $6 millones. Aquí laborarán más de 100 profesionales. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Y volvemos a la capital para contarles que más de 7.000 niños de 118 centros de desarrollo infantil que pertenecen al municipio de Quito participaron en una mega fiesta en el mes de la niñez. Del funcionamiento de estos planteles se encarga la unidad Patronato San José. La mañana de este miércoles en el Ágora de la Casa de la Cultura, los pequeños y sus familias disfrutaron de un show artístico y musical donde se destacó el alcance de la atención en establecimientos como guaguacentros, semi o guagua kindes, que alcanzan ya los 7.000 niños, quienes han mejorado su peso y talla gracias a los cuidados de nutrición en estos lugares. Y le contamos en otro tema que la pesista carchense Tamara Salazar está lista para representar al país en el Campeonato Mundial Juvenil en Tokio. La deportista se ha convertido en una talentosa representante de estos deportes. Veamos la nota. Son 7 años de intensa preparación y frutos cosechados por la pesista carchense Tamara Salazar a lo largo de su vida deportiva. 28 medallas internacionales. Ha implantado alrededor de 23 récords nacionales aquí en Ecuador. Eso gracias al apoyo recibido como deportista de alto rendimiento, tanto del Ministerio del Deporte y la Federación Deportiva del Carchi, como aclaran sus representantes. Ella ha tenido becas, inclusive en el 2013, de $1.450 mensuales, más todos los incentivos y toda la ayuda económica que aparte de la beca les dan como Ministerio del Deporte. Lo que hace prever un buen resultado en su próxima participación en el Campeonato Mundial Juvenil de Tokio, Japón. La técnica la ha mejorado considerablemente y esperamos que pueda tener un buen resultado en este campeonato mundial. Ninguno de nuestros deportistas, sobre todo los de alto rendimiento, se encuentran solos. Cerca de 8 años pertenece a la Federación Deportiva del Carchi con apoyo en implementos deportivos, uniformes, alimentación, hidratación y medicinas. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.